Gracias. Juan Diego, ¿nos podemos mover a la otra sala, por favor? Los dos Juan Diegos, ¿no? Lice, Inge, ¿me puede mandar el link al chat? Ok. Te lo mando. Me parece que es ese. Porque se satura la conexión. ¿Ya lo capturaste, Juan Diego? Ok, muy bien. Entonces, solamente si tengo más de 100 estudiantes, voy a habilitar la otra sala, ¿de acuerdo? Porque si no, se satura un montón lo que es la conexión. Si me hacen el favor de avisarme si se satura la sala, ¿de acuerdo? Porque no voy a estar tan pendiente de eso. Bien, a ver, vamos a hacer un ejercicio juntos, o por lo menos vamos a intentar resolver. Este que es un jueguito bastante interesante, que tiene varias versiones, ¿no? Ahorita he estado revisando qué versiones de este juego hay. Y bueno, yo lo conocía como el 1024, pero esta versión que nosotros tenemos acá te permite elegir la dificultad, ¿no?, del juego. Por ejemplo, 32, puedes tener desde 8, 16 hasta 32.768, ¿no?, que es el juego. ¿Y en qué consiste? Si ustedes observan, esta es una grilla de 4x4, en la cual cuando se inicia el juego, siempre inicia con dos valores, ¿de acuerdo? Y usualmente los valores que inician siempre son potencias de 2, o se pone 2 o se pone 4. Y hay otros juegos en los que también se puede poner 1, ¿de acuerdo? Pero en esta versión del juego solamente se pueden ubicar en las celdas 2 o 4, ¿de acuerdo? Y se ubican aleatoriamente. Ahorita fíjense en esta instanciación de este juego y en el inicio de este juego. Se han ubicado en dos celdas, 2, 2, ¿de acuerdo? Que están aquí y acá. ¿Qué se puede hacer con el juego? Con el juego te puedes mover a la derecha, te puedes mover a la izquierda, te puedes mover hacia arriba. Por ejemplo, si yo hago hacia arriba, acá en el juego, y bien yo juego hacia arriba, entonces automáticamente después de una jugada, aleatoriamente en algún lugar de la grilla se genera un nuevo valor, que puede ser o 2 o 4. ¿De acuerdo? Si yo me muevo hacia uno de los costados, en este caso, por ejemplo, hacia allá, entonces los valores que son juntitos se suman. Y como yo me he movido hacia la derecha, entonces ¿hacia dónde se ha sumado? Hacia la derecha solamente una vez. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos 4. Yo puedo ir a la derecha nuevamente y fíjense, ha aparecido este 2. Vuelvo a hacer a la derecha y ya tengo eso. Ahora se van a observar ustedes cómo funciona. Si yo me muevo hacia la izquierda, fíjense, todito esto se recorre y me aparece un nuevo valor, ¿no? Les había dicho que automáticamente después de un movimiento, siempre y cuando, ¿no?, ese movimiento me genere un cambio en la grilla, me va a generar nuevo, un nuevo valor en alguna de las celdas vacías. Si yo muevo hacia arriba, fíjense, me voy a ir hacia arriba con mi cursor, ¿qué es lo que va a suceder? Me lo ha sumado, ¿cierto? Esto me lo ha sumado los dos que tenía, me lo ha sumado y me ha puesto 4, y los otros dos me lo ha sumado y me lo ha puesto 4, y todito me lo ha arrinconado hacia arriba. Este 4 estaba para acá, ¿no es cierto? Y todito se trasladó, ¿ya? Entonces, si yo hago para arriba, por ejemplo, estos dos que estaban juntitos se han sumado y se han convertido en 8, ¿no? Ahora, si yo hago hacia la derecha, fíjense, no me genera cambio y no me va a hacer nada, no me va a aumentar ningún valor, nada. Entonces, estoy en la necesidad de hacer un movimiento, ya sea, si hago arriba también, fíjense, no me genera cambios. Entonces, ¿hacia dónde tendría que
moverme, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia abajo. Mientras no haga un movimiento que me genere algún cambio en la grilla, no me va a ubicar un nuevo valor. ¿Qué es cambiar en la grilla? Es mover, ¿cierto? Un valor de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo hago la flecha hacia la izquierda, entonces ese 2 se viene ahí. Fíjense, yo ya tengo y este 2 se recorrió hasta acá y aleatoriamente este 2 se puso ahí. Si yo le digo arriba, entonces automáticamente este se genera, ¿no? Ahora, si yo le digo hacia la izquierda, fíjense, estos dos 4 se van a sumar, estos dos y este con este se va a sumar. ¿Correcto? Entonces ya tengo 8, ya tengo 4 y este 2 ha aparecido de manera aleatoria y todito ha recorrido, ¿correcto? Este 4 estaba acá y se recorrió, ¿sí? Si yo hago esto, entonces ya tomo 16. Entonces lo que vamos a hacer es jugar para poder obtener un 32, ¿cierto? Que es lo que me están pidiendo jugar, ¿correcto? Entonces vamos a jugar rapidito. Le decimos 32. Se supone que cuando yo llego a sumar esta cifra, que era mi complejidad 32, entonces gané. ¿Cuándo no gano? Cuando, por ejemplo, yo intento no moverme y no consigo, ¿de acuerdo? El objetivo. Es bien raro no conseguir el objetivo cuando estás con 32, digamos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tratar de movernos de tal manera que no consigamos el objetivo. Me vengo hasta acá. Aquí me voy a ir a la derecha y bueno, nos vamos a ir a la izquierda, a la derecha nuevamente, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Ajá, ajá. Si me voy arriba, voy a sumar, ¿no? A la derecha, hacia, a ver, ¿qué podemos hacer? Hacia la izquierda. Y fíjense, ahí habría perdido. Me debería reportar que he perdido. Ah, no, sí puedo hacer un movimiento. A ver, vamos a hacer. Lastimosamente no puedo perder, ¿no? A ver, ¿dónde tendría que ser? Si hago hacia arriba. Está bien difícil perder con 32. ¿De acuerdo? Es fácil ganar con 32. Pero a ver, cuando ya no pueda hacer movimientos, fíjense, de ninguna naturaleza, entonces ahí el sistema o el jueguito me va a decir perdiste. En este caso está bien difícil perder, les cuento, porque el objetivo es chiquito, ¿no? Es complicadito. Bueno, ya gané. Ese es el juego que queremos desarrollar. ¿Cuándo está más fácil perder? Fíjense, si nosotros subimos, por ejemplo, el 1024. La idea es que nosotros vamos a hacer lo mismo, pero ganamos cuando nosotros logramos sumar 1024 en las celdas. Aquí es más fácil perder, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, algo así, vamos a ver cuándo perdemos, cuando ya no podemos hacer ningún movimiento, ¿ya? Y fíjense, lo que vamos a hacer es esto, pero a la primera que tu sistema te diga, ¿no? Que tu jueguito te diga que todavía puedes mover, que tienes dos valores que son consecutivos, con el mismo valor, ¿cierto? Puede ser arriba, abajo, entonces no te va a dejar terminar, ¿correcto? Tienes que hacer un movimiento. En este caso, fíjense, yo puedo seguir haciendo mis movimientos y seguir consiguiendo. A ver, vamos a ver si es que me permite terminar esta cosa. Estamos tratando de cometer los más errores posibles. Y creo que no me va a dejar tampoco. A ver, bloquearemos el asunto. A la primera que tenemos opciones de generar valores, no me va a dejar. ¿De acuerdo? Terminar. No es tan fácil terminar el juego tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tengo que, ya no pueda mover, digamos, en las celditas, entonces ahí sí se termina. ¿De acuerdo? Vamos a intentar perder a la fuerza. Vamos a ver, estoy jugando como sea. Ahí, tan, 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 tan. Ahí sí puedo, ahí sí puedo. Caramba. A ver. Chum, chum. Acá.
Cuando uno quiere perder, no te deja, ¿no? Ahí está, game over, ¿no? Perdí, ya no puedo mover, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este juego entonces. Ok, una vez que les he mostrado cómo funciona, vamos a tratar de modelar esta versión en la cual podemos elegir, ¿no? Los valores que se quiere obtener, digamos, en la sumatoria de una celda. Como ustedes han observado, ni bien ocurre un cambio en la grilla, entonces recién ubica un nuevo valor en alguna celda vacía, que puede ser 2 o 4. No ubica ningún otro valor, ¿correcto? Y luego va sumando, ¿no? Pero tampoco te deja perder si es que puedes hacer un movimiento, te obliga a mover. ¿De acuerdo? Eso. A ver. Una vez que tenemos visto el juego, ¿alguien tiene alguna duda del juego? ¿Han jugado algunos de ustedes esto? Sí, Lisa. Sí, ¿no ven? Es interesante jugar esta cosa. Nunca han jugado, pero se han dado cuenta cómo se juega, ¿no es cierto? Es tratar de conseguir, ¿ya? Sí, solamente se suma cuando son dos números iguales adyacentes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Nos vamos a abrir. Sí, a ver, vamos a hacer las opciones, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlas, las voy a poner mejor en un Jamboard. Vamos a crear un Jamboard para poder trabajar en esto. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver, ver qué es lo que tenemos y qué casos especiales tenemos que considerar. A ver, nosotros sabemos que contamos, a ver, ¿qué es lo primero que hemos visto en el jueguito? Lo primero que hemos visto es que necesitamos definir el nivel, supuestamente, ¿no ve? El nivel del juego tiene que ver con el valor que nosotros queremos sumar. Dice, podemos hacer de nosotros 32, 64, fíjense, todos estos valores son potencias de 2, ¿de acuerdo? Y así, hasta 1024, por decir. Incluso hasta más podemos hacer, pero la idea es la misma, ¿ya? Ok, para eso nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una grilla, ¿correcto? Tenemos una grilla que es de 4×4, ¿cierto? ¿Esta grilla de qué es? Es de valores enteros, ¿no es cierto? Ahí vamos a poner valores enteros. A ver, ¿qué más necesitamos saber del juego? No es el nivel, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos queriendo jugar? Otro es la grilla. Otro es un estado, que me diga si ya gané o ya perdí para poder seguir o no seguir jugando. ¿De acuerdo? Probablemente, a ver, ¿qué más? A ver, hasta por ahí lo dejaremos. Entonces, básicamente mi juego tiene que tener estas tres cosas, ¿cierto? El nivel, a qué valor queremos alcanzar la suma, para que se determine si has ganado o no el juego. La grilla, ya que me permite representar esa matriz de 4×4 y el estado del juego. ¿Sí? Hasta ahí. Ok, ahora sí, analizaremos la grilla. ¿O qué se puede hacer? En este juego lo que nosotros podemos hacer es inicializar, ¿cierto? El juego. Entonces, cuando nosotros inicializamos, entenderemos un poquito. Cuando se inicializa, entonces básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se limpia la grilla, ¿cierto? Entonces la grilla está limpia, ¿no? Se limpia la grilla y por defecto, por lo que se ubica, ¿no? Se ubica dos valores aleatoriamente. ¿Sí? Aleatoriamente vamos a ubicar. Correcto, en la grilla, dos valores. Ahora no sé si esa parte no he chequeado, pero no sé si siempre inicia con dos. A ver, vamos a ver si, digamos, le cambiamos a este.
Y parece que sí, siempre arranca con 2, 2, ¿no? No importa el valor que nosotros tengamos. A ver, nos vamos a venir más acá. Este de 8. Y sí, no, puede arrancar con 4 también. Entonces estamos bien. La idea es que se ubica siempre 2 valores aleatoriamente. Sí, y esos valores, estos 2 valores pueden ser o 2 o 4. No puede ser otro valor. No te ubica ni 1, ni 8, ni nada, ¿no? Ni 6, ni 3. Los valores que tú vas ubicando aleatoriamente son 2 o 4. Entonces, cuando nosotros vayamos a inicializar el juego, básicamente la idea es limpiar la grilla y ubicar esos 2 valores en alguna celda de la grilla, en 2 celdas de la grilla, ¿no? 2 o 4. Ya está. Luego, ¿qué más podemos hacer en el juego? En el juego nosotros podemos mover hacia la derecha. ¿Correcto? Se puede mover hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a analizar. Si es que hubiera, por ejemplo, cosas así, vamos a ir analizando la grilla. Entonces, cuando me dicen que yo voy a mover hacia la derecha, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Yo tengo que mover o cambiar esta grilla, fíjense, por filas. ¿Correcto? Yo voy a cambiar fila por fila. Entonces, voy a ir a inspeccionar esta fila. Y voy a ver, ¿no es cierto? A partir de aquí. Si aquí yo tengo 2 valores juntos, entonces los sumo y los arrincono acá. Y luego me fijo, si yo tengo 2 valores juntos del mismo valor, los sumo y los arrincono acá. Pero si yo no tengo 2 valores juntos así, entonces lo único que hacemos es arrinconar hacia acá. ¿De acuerdo? Y eso vamos a hacer en esta fila, en esta fila, en esta fila y en esta fila. ¿Sí? Las columnas aquí no se mueven, ¿cierto? Son las filas. Vamos a arrinconar. A ver, resultado de mover a la derecha, ¿qué puede suceder? Resultado de mover en realidad, ¿cierto? Yo puedo generar cambios en la grilla. Si es que yo genero cambios en la grilla, entonces habilito para hacer un movimiento o en realidad habilito para ingresar un nuevo valor aleatorio en alguna celda vacía de la grilla. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, analizaremos eso. Si hay cambio, entonces, si se genera cambio, ¿ya? Si se genera cambio en la grilla, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar si es que se ganó, ¿ya? Entonces, hay que ir a hacer una verificación de si ganaste o no. La otra opción que tenemos que hacer es, si no ganaste, entonces yo tengo que ir a ubicar un nuevo valor aleatorio, ¿cierto? Tengo que ubicar un valor aleatoriamente en alguna celda vacía. Esta verificación me va a decir si el juego terminó o no terminó. ¿Ya? Entonces, hay 2 maneras, ¿no ve?, de terminar el juego. Si gana o si ya después de haber hecho ese movimiento, yo ya no puedo mover, digamos, nada. ¿De acuerdo? Pero en realidad, a ver, aquí vamos a ubicar este valor y probablemente después de ubicar el valor aquí yo podría hacer nuevamente una verificación de si terminó por perdido, ¿cierto? Por haber perdido. ¿Correcto? Y luego, básicamente, yo tendría que tener la capacidad de hacer un movimiento de manejar mejor el espacio. Entonces, lo que yo tendría, fíjense, es la posibilidad de mover a la izquierda. ¿Sí? Y aquí también, fíjense, en la grilla, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la grilla nosotros vamos a intentar hacer el movimiento hacia este lado. Nuevamente me tengo que fijar esta fila, tengo que mover aquí. Esta fila tengo que mover aquí. Esta fila tengo que mover aquí. Esta fila tengo que mover aquí. Después de haber hecho esa fila, yo tengo que ir a ver si ha habido un cambio. Si ha habido un cambio, entonces añado, ¿correcto? Añado un valor aleatorio. Es lo mismo que hace rato. Pero también tengo que ir a verificar, ¿cierto? Tengo que ir a verificar si es que se terminó el juego. La idea antes de hacer esto, si se terminó por perdió, o aquí yo tendría que hacer primero una verificación si se terminó por ganó. ¿Ya? Eso voy a hacer. ¿De acuerdo?
Entonces, siempre, si es que hay un cambio, tiene que haber un cambio, porque si no, no te deja, ¿no? O no te pone un valor aleatorio. Lo mismo vamos a hacer cuando hagamos un movimiento hacia arriba, ¿cierto? Si le digo quiero mover hacia arriba, entonces la grilla, ¿cómo tendríamos que analizar? Fíjense, en la grilla ahora nosotros estamos queriendo suspender, ¿cierto? Estamos queriendo mover hacia allá. ¿Y qué es lo que tenemos en la ocasión? Columnas. Y aquí las filas no se recorren, ¿no? Entonces las columnas van a ir hacia allá. ¿Ya? Y hacemos lo mismo, ¿no? Si es que ha habido algún cambio, verificamos si se terminó el juego, por si ganó. Si es que no se terminó, entonces aumentamos, ¿no? Un valor aleatoriamente en alguna celda. Y luego yo verifico si con ese valor ya no tengo chances de movimiento. Si ya no tengo chances de movimiento, perdiste. Pero si tengo chances de movimiento, seguimos en juego. ¿Correcto? Y lo mismo sería el mover abajo. ¿Correcto? El mover abajo es agarrar esta grilla y fíjense, es intentar hacer los movimientos, pero en este sentido. ¿Correcto? Es mover hacia abajo. Nuevamente acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar? Las columnas. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Y este mismo procedimiento hacemos, ¿no es cierto? Siempre que hacemos un movimiento, para poner un nuevo valor en una celda vacía, un valor aleatorio, ese movimiento tendría que haberme generado un cambio en la grilla. Si no me genera cambio en la grilla, entonces no le voy a poner un nuevo valor. Le voy a obligar siempre a que exista un cambio en la grilla. Si no, no se puede. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir controlando. ¿Cómo controlamos si se ha generado un cambio o no se ha generado un cambio? Entonces, eso vamos a ver cuando vayamos a implementar esto. Pero en términos generales, la única vez que yo le pongo un valor aleatoriamente en una celda es si es que todavía no ha terminado el juego por haber ganado, si es que ha habido un cambio con el movimiento, ¿ya? Y luego de poner ese valor, yo voy a ir a verificar si con ese nuevo valor en la grilla ya no hay posibilidades de movimiento a ningún lado. Y eso siempre vamos a hacer en los 4 movimientos. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Ok, ahora sí. Como su compañero decía, eso básicamente tendríamos que hacer, ¿no es cierto? Su compañero decía que los números se recorren, es completamente válido, ¿cierto? Los números se recorren. Vamos a analizar entonces, a ver, cómo sería el asunto y qué escenarios tenemos. Si ustedes observan, cuando nosotros tenemos ya sea movimiento a la derecha, movimiento a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, solamente o miramos las filas o miramos las columnas, ¿cierto? No vamos a mirar ambas cosas al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, analizaremos y lo que hagamos en una fila va a ser lo mismo que hagamos en la segunda fila, en la tercera fila, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero mover a la derecha, analizaremos las opciones, ¿ya? Nosotros tenemos estas opciones. Vamos a analizar todas las opciones posibles para ver qué es lo que podemos generalizar y qué es lo que podemos hacer en este caso. Podemos decir, por ejemplo, a ver, una opción es que si es que no hay nada en esta fila, entonces, ¿cómo debería quedar mi fila? Igualita, ¿cierto? Así debería quedar, nada. ¿Ya? Antes de mover, le digo, mueve a la derecha. Entonces le decimos hacia la derecha la fila. Si no hay nada, entonces queda así. ¿Correcto? ¿Qué es la otra opción? Fíjense, la otra opción es que nosotros tengamos un valor acá. ¿Ya? Y el valor puede estar aquí, fíjense, podría estar acá, ¿ya? Podría estar aquí, podría estar aquí, ¿cierto? O podría estar aquí, ¿cierto? Esas todas son las posibilidades de que esta fila solamente tenga un valor. Fíjense, no genera cambio. Entonces aquí le digo, ¿ha cambiado la grilla? No ve, por lo menos en esta fila no ha cambiado. Si nosotros tenemos esta situación y le digo a la derecha, fíjense, mi nueva situación, ¿cómo va a quedar? Va a quedar igual. ¿Correcta? Esta no genera cambio. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, si yo le digo a la derecha aquí, entonces, ¿cómo va a quedar mi grilla? Fíjense, mi grilla va a quedar así. Ahora mi X está ahí. Esta sí genera cambio. Eso quiere decir que ha habido un cambio en la grilla. Antes era así, ahora es así. Y para estas tres opciones, fíjense que tenemos así, mi grilla o mi fila quedaría así, solo mi fila. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando solamente hay un dato en la fila. ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Me siguen? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver cuál es la mejor manera de hacer. La otra opción, fíjense, es que en esta fila, fíjense, tengamos dos datos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo son los datos? Fíjense, yo puedo tener X aquí y aquí. Esa es una opción. La otra opción, hay hartas opciones, fíjense. Yo puedo tener X aquí y aquí. ¿No? Tener X aquí, fíjense, y aquí. ¿No ves? Esa es una opción. Bueno, son tres opciones. Si tengo dos valores. ¿Cuáles son las otras opciones? Tengo las otras opciones que me dicen que yo puedo tener, por ejemplo, X aquí y aquí. ¿Cierto? Puedo tener, ¿qué cosa? Puedo tener X aquí y aquí. ¿Ya? Y la última opción es X aquí y aquí. Son todas las opciones de que esta fila tenga dos valores, solamente dos valores. ¿Correcto? Ok. Esta, a su vez, fíjense, me puede generar dos posibles estados. Lo único que yo sé es que esto me puede generar toditas estas opciones. Fíjense, me puede generar dos posibles estados. O me genera esta, ¿ya? Que es y x, ¿de acuerdo? O me genera esta, ¿de acuerdo? Que vendría a ser 2x. ¿Correcto? ¿Cuándo me genera esto? Cuando y es igual a x. ¿Correcto? ¿Cuándo me genera esta? Esta la vamos a separar, ¿de acuerdo? Esta la vamos a separar. Ay, no, esta no. Este borrador, ¿no? Esta la vamos a separar del análisis, ¿de acuerdo? Esta. La vamos a separar del análisis. Me va a venir aquí abajo. ¿Por qué razón? Ahorita les voy a explicar por qué razón la separo. Entonces, esto me puede generar, hasta acá me siguen, puede generarme así, ¿no ve? X e Y. ¿Correcto? Esta y esta. O me puede generar 2x. ¿Cuándo me genera 2x? Cuando y es igual a x. Y esto cuando recorremos, ¿no es cierto? Estas dos opciones, fíjense, estas sí me generan un cambio en la grilla. En cambio, esta no. ¿De acuerdo? Si yo tengo que al terminar de hacer hacia la derecha, yo tengo esto, entonces esto no me ha generado un cambio de estado en la fila. ¿Se entiende? Obviamente, acá, ¿qué son las condiciones? Aquí X es diferente de Y. Y aquí también, ¿no? X es diferente de Y. ¿Correcto? Este es el segundo grupo de opciones. Fíjense, cuando no tenemos nada, este es un grupo. Cuando tenemos uno, este es otro grupo. Cuando tenemos dos, es el otro grupo. Analizaremos cuáles son las otras opciones. ¿Ya? Las otras opciones, fíjense, es que en esa fila existan tres valores, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería X y Z? Esa es una opción. La otra opción es que sea así, ¿cierto? Que sea X y Z, ¿correcto? La otra opción, ¿qué cosa es? Es que sea así, X y Z. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción de que haya tres valores en esa fila es que X esté aquí, Y esté aquí y Z esté aquí. ¿Tenemos alguna otra opción? X y Z, X y Z, X y Z, X y Z. Creo que no hay más, ¿no es cierto? No hay más opciones. ¿Correcto? Entonces, acá fíjense. ¿Cómo cambiaría esto? ¿Cómo cambiaría esto? Dependiendo.
¿cierto? Esto puede cambiar en distintas formas. Fíjense. A ver, este le vamos a hacer diferenciar. Este me puede llevar, fíjense, a un estado, algo así. Yo le digo X va a estar aquí, Y va a estar aquí, Z va a estar aquí. ¿Cuándo? Cuando Y es diferente de X y resulta que Z es diferente de Y. ¿De acuerdo? Entonces, este no puedo sumar y este no puedo sumar. ¿Correcto? Y en este caso, ¿qué sería? No he generado K. ¿Sí? Pero después de esto, fíjense, ¿qué puedo obtener? Puedo obtener, bueno, en este caso, en estos tres, de nuevo, vamos a borrar, ¿de acuerdo? Prefiero manejarlo separadito. Este le vamos a manejar separado, prefiero. ¿Cuál es la otra opción de ser de este? Fíjense, la otra opción es que me dé algo así, ¿ya? Que nosotros tengamos 2x, z. ¿Ya? Esto sería cuando y es igual que x, ¿de acuerdo? Y no importa si z es igual a x, les cuento. No, estos se suman, los que están hacia la derecha, no se suman estos. ¿Qué pasaría si z, y x son iguales? Estos no se suman, estos se suman y aquí viene a vivir. ¿Correcto? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que esto suceda. Fíjense que nosotros tengamos aquí un x y aquí tengamos 2y. ¿Y eso cuándo se da? Cuando y es igual a z y además y es diferente de x. ¿De acuerdo? Porque si fuera y igual a x se da esta opción. ¿Cierto? Entonces, estos me generan K. Fíjense, estos me generan K. Ok, estos tres de acá me van a generar similar a este, les cuento. A ver, ¿qué estado me pueden generar? Este me puede generar un estado así. Que X y Z se queden ahí. Y este sí me genera cambio. Cuando resulta que Y es diferente de X. Y que Y es diferente de Z. Y entonces no he podido sumar. Este puede ser igual que Z. X puede ser igual que Z, pero eso no importa. Hay un X, hay un Y de entre medio. ¿Ya? ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Este sí me genera cambio porque fíjense, he hecho corrimiento. Z lo moví, en cambio aquí X, Z lo he movido y demás. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción sigue siendo esta. Fíjense, estas son las otras opciones. Podemos tener, y acá nosotros tenemos Z y aquí 2X. Cuando se da esto, esto me genera un cambio en la grilla. Cuando Y es igual a X, y no importa cómo es Z, ¿cierto? O puede ser esta otra opción. Y resulta que los cambios van a ser así. Resulta que aquí yo voy a tener X y aquí voy a tener 2Y. Cuando resulta, esto me genera cambio en la grilla. Cuando Y es igual a Z, pero Y es diferente de X. ¿Qué otra opción más hay? Ninguna otra opción. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, esto es generar cambio en la grilla, digamos, ¿no? En la fila. La otra opción, la última opción que nosotros tenemos, es que la fila tenga los 4 valores. ¿Ya? Entonces, si la fila tiene los 4 valores, fíjense, entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener X, Y, Z y W. No sé qué valores será, ¿cierto? Entonces, tengo dos opciones. A ver, tengo otras opciones también aquí. Tengo una y resulta que esta es que me la va a dejar tal cual. Aquí va a estar X, aquí va a estar Y, aquí va a estar Z y aquí va a estar W. ¿Cuándo sucede eso? Cuando resulta esto no me genera cambio y eso va a suceder cuando X es diferente de Y y además Y es diferente de Z y además Z es diferente de W. Eso quiere decir que no he podido sumar contigo. ¿Correcto? Ok, ¿cuál es la otra opción? La otra opción, esto no me generaría acá. La otra opción, fíjense, es que yo tenga aquí 2X más, ¿cierto? Z, W y esto vacío. Cuando se da esto sí me genera cambio. Cuando resulta que Y es igual a X.
Y además, W es diferente de Z. ¿Cierto? Ok, ¿qué más me puede generar? A ver, ¿cuál es la otra opción que puedo tener? Aquí hay también hartas opciones de nuevo estado, ¿cierto? Yo puedo tener X, puedo tener 2Y y W. ¿Cuándo sería eso? Cuando resulta que Y es igual a Z, ¿ya? Y ya está. Y no me importa el resto, ¿no? Y obviamente está bien, Y es diferente de X. Luego W aquí no me importa. ¿Cuáles son las otras opciones? ¿Cuáles son las otras opciones? Tal vez 2Y, 2X. Ya, la otra opción es que nosotros tengamos 2X aquí y 2Z aquí, ¿cierto? No hay otra opción, 2X aquí, 2Z aquí. ¿Y eso cuándo se daría? Si es que X es igual a Y y además Z es igual a W. ¿Correcto? Entonces, 4 celdas a lo sumo se reducen en 2. No se puede reducir a 1. ¿Cierto? Entonces, se hace una sola suma a la vez. ¿Hay alguna otra opción? Que me deje 3 valores es que estos dos sumen, que estos dos sumen. Y esto me falta, ¿no? Que estos dos sumen. Ese me falta. ¿Correcto? Vamos a hacer aquí. El tercero es que me deje 3 valores. Fíjense que vendría a ser estos, los mantengo intactos, X, y aquí que sea 2Z. ¿Correcto? ¿Y eso cuándo se da? Cuando X es diferente de Y es diferente de Z, y Z es igual a W. ¿Correcto? Y esto sí me genera un cambio en la grilla. ¿Correcto? Creo que no hay más opciones, ¿no es cierto? De 4 pueden quedar en 3, 1, 2, 3, o puede quedar en 2. Jamás estos 4 se van a reducir a un solo valor, porque a lo sumo se suman parejas. Y siempre se va hacia allá. ¿Se entendió? Sí, esas son todas las opciones. ¿Correcto? Si nosotros logramos resolver el mover a la derecha, de manera similar es el mover a la izquierda. Solamente que en esta ocasión nos vamos a traer hacia aquí, ¿no ve? Este no me generaría cambio. Este acá, este acá, este acá serían cambio. ¿Correcto? Es bien similar. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, analizaremos cómo podemos hacer esto sin, bueno, una opción, fíjense, es analizar todas las opciones. Ya que tenemos aquí, fíjense, son varias opciones, pero esto no me puede fallar. Si nosotros programamos esto, es imposible que me falle porque he analizado toditas las opciones de ser de cada fila cuando yo quiero mover a la derecha. ¿Sí? Hasta aquí, eso está comprendido. Entonces nos vamos a ir a una nueva pizarra y vamos a intentar planear una alternativa que me permita trabajar de una manera un poco más general, digamos, ese asunto. ¿Ya? Entonces, yo lo único que sé, fíjense, es que nosotros cuando querramos mover hacia la derecha una fila, ¿ya? Supongamos la fila F, yo quiero mover hacia la derecha, yo tengo que ir mirando las columnas, ¿cierto? ¿Cuántas columnas tiene esta fila? 4. Entonces, ¿de dónde a dónde me conviene mirar? Me conviene mirar de derecha a izquierda, ¿correcto? Entonces me fijo aquí. A ver, vamos a hacer un procedimiento. Me fijo aquí.
¿Ya? Entonces, aquí esto puede estar en dos estados, ¿cierto? Puede haber un valor o puede estar vacío, ¿correcto? ¿Sí? Puede estar vacío. Entonces, si yo tengo un valor, tendríamos que agarrar este valor e ir a buscar acá. Pero si está vacío, fíjense, yo me voy a anotar. A ver, ¿a qué celda tengo que recorrer? Fíjense, en la celda 3, fíjense, en la celda 3 tengo un lugar vacío. Y entonces yo me voy a decir que en la celda 3 tengo que poner el dato, ¿de acuerdo? Está vacío. Entonces, si es que estuviera este vacío, yo voy a empezar a recorrer ahora acá. Fíjense, me voy a venir aquí. Voy a mirar, me voy a venir por acá. Si estuviera vacío, fíjense, entonces me voy a venir a este punto, ¿ya? Y miro. ¿De acuerdo? Si es que este es vacío, fíjense, obtiene un X. ¿Correcto? Si tiene un X, entonces yo me lo voy a llevar hacia acá. ¿De acuerdo? Me lo agarro acá. ¿Sí? Si tiene un X, agarro y me lo pongo acá. ¿Sí? Eso hacemos. ¿De acuerdo? Ok. Pero si es que es vacío, entonces ¿a dónde me voy? Todavía fíjense dónde está mi lugar vacío que tengo que poner en la 3. Ya sigue estando vacío mi celda 3. Me vengo aquí. Y nuevamente esta puede tener un valor X o estar vacío. ¿Correcto? Si está vacío, entonces sigue esta mi celda estando vacío para poder recorrer todo a la derecha. ¿Ya? Entonces me vengo aquí, es mi última opción. Y fíjense, si es que esta opción está vacía, entonces le digo que acabamos de encontrar el primer caso, ¿cierto? No he podido poner nada acá, estaba vacío. Y haciendo un recorrido a la derecha, fíjense, nada he podido traer aquí, eso quiere decir que no había nada que trasladar acá. Entonces, por este camino, si yo me vengo acá, fíjense, me dice vacío, vengo por aquí, y me dice vacío, y vengo por aquí, y me dice vacío, y vengo por aquí, me dice vacío. Entonces, ¿esto qué me debería generar? Que no ha habido un cambio en esa fila. ¿Correcto? Eso hacemos, ¿cierto? Pero a ver, vamos a ir viendo qué es lo que sucedería si es que yo tengo algo acá. Hemos ido comparando, ¿no es cierto? Así hasta llegar acá. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos algo aquí? Este X que tenemos acá. Entonces, ese X lo dejamos nomás por acá, ¿correcto? Y luego vamos a ir a averiguar qué vendría a ser el siguiente valor, ¿ya? El siguiente valor que nosotros tenemos vendría a ser el que está en esta, nuevamente en esta posición, en esta, ¿ya? Entonces me vengo por aquí. ¿Qué pasa si aquí hay un X? ¿Sí? A ver, vamos a escribir por aquícito esta primera. Ya le voy a preguntar. Si mi fila, estas son mis columnas, ¿no ve? Si en la fila F, columna C, yo le digo, le pondremos 0, ¿de acuerdo? Está en 0. ¿Qué quiere decir? Que se está vacío. ¿Correcto? Entonces yo tengo que ir a mirar si es que la fila columna menos 1, fíjense, entonces yo le voy a decir columna menos 1, ¿cierto? Y vuelvo a preguntar esto, si la fila está en 0, y así, ¿no ve? Tantas veces hasta que mi columna algún día llegue a ser esta, ¿de acuerdo? Voy a retroceder. Si fíjense, mi lugar 3 es vacío, ¿ya? Y mi columna ya la hemos terminado de barrer. Y resulta que mi lugar 3 sigue siendo vacío, entonces no ha habido cambio. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser la posición del vacío. ¿Ya? Esta es la posición de la celda vacía. Entonces, inicialmente esta con cuánto empieza con 3, ¿no ve? Aquí tengo que traérmelos todos. Si al terminar, fíjense, mi posición vacía es la 3, quiere decir que probablemente no he hecho cambio en la fila y es porque no había nada acá. Pero ¿qué pasa si es que hay algo aquí en la fila? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar el siguiente. Fíjense, yo voy a ir a buscar aquí el siguiente X que yo pueda encontrar o el siguiente valor. Si aquí no hay valor, no me da. Si aquí hay un valor, entonces esto yo voy a ir a buscar.
¿de acuerdo? De la posición 1, ¿correcto? Y voy a preguntar, ¿y es igual a x? Si me dice que sí, entonces aquí le voy a poner 2x. Esto lo voy a poner en vacío y mi vacío ahora se va a venir aquí. Ahora mi post vacío ahora es la 2. Y hacemos lo mismo. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿será que este es vacío? Sí, me dice. Pero ni bien hago esto, fíjense, ni bien he hecho la suma, yo le tengo que establecer que ha habido un cambio en la fila. ¿Ya? Este es vacío, le digo. Si me dice que sí, entonces vamos a ir a buscar en esta otra porción si hay algún valor. En este caso, y supongamos que ya no hay algún valor, listo, ya termina. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a hacer. Entonces, fíjense, si en la fila, columna C, hay algo diferente de 0, ¿cierto? Entonces yo voy a ir a buscar, ¿de acuerdo? Voy a ir a buscar la columna, fíjense, esta columna voy a buscar donde había un i, hipotéticamente, ya voy a ir a buscar la columna 1, que va a ser el resultado de ir a buscar, fíjense, algún valor hacia la izquierda en la fila F desde la columna C-1. Entonces aquí yo le digo, fíjense, estoy en la 3. Nos vamos a borrar esto y les voy a explicar, ¿cierto? Mi fila es cualquiera, ¿no ve? Esto vamos a hacer para todas las filas. Entonces, si hemos hecho este con los vacíos, acá me vengo y le digo, a ver, vamos a averiguar. Si es que tiene un X fíjense, entonces, si es que este es diferente de 0, entonces yo voy a ir a buscar a partir de esta columna, fíjense, de la 2. Entonces, ¿dónde está mi columna inicialmente? En 3. Entonces, ¿de dónde voy a ir a buscar en la fila? Desde la columna 2. Desde aquí hasta aquí voy a ir a buscar el primer valor que encuentro. ¿Ya? Tengo dos alternativas, ¿no ve? De que no me dé ese valor o que exista un valor. Y ese C1 es la columna donde existe. ¿Ya? Si es que este C1 me dice que es -1, quiere decir que no hay la fulana columna donde hay un valor. Pero si es que me dice, por ejemplo, aquí hay un i, ¿ya? Entonces este C1, ¿qué debería ser? Fíjense, este C1 va a ser 1. Me va a decir, en esta columna acabo de encontrar un valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Yo voy a ir a preguntar si el elemento de la fila en la columna 1, obviamente si es diferente, ¿no? De -1, ¿ya? En este caso, le digo C1 es diferente de -1, le pregunto. Si me dice que sí, entonces voy a preguntar si en esa fila, en la columna 1, es igual al dato que nosotros tenemos ahorita acá. ¿Cierto? Si me dice que sí, entonces registro un cambio. Le digo, acabo de hacer un cambio en la grilla. ¿De acuerdo? Acabamos de hacer un cambio en la grilla. Y lo que vamos a hacer es ponerle en esta posición vacía, fíjense acá, en la posición vacía que es la 3, ahí le vamos a poner en la fila C, le vamos a poner 2 por la fila columna. ¿De acuerdo? Entonces agarramos este y acá le ponemos siguiente paso. Le voy a decir X acá. ¿Correcto? Ahí. Y aquí le vamos a poner 0. Este le vamos a eliminar acá. ¿De acuerdo? Y luego le digo, en la fila FC1 le vamos a poner 0. Listo, para decir que ya no. Retrocedemos. Fíjense, una vez que hacemos eso, entonces le digo C menos 1. Entonces, ¿dónde ya tengo que venirme? Acá. ¿Correcto? Me vengo acá. ¿Sí? Y hago lo mismo. Si es que este tiene un valor, digamos, o es vacío, entonces vamos a ir a buscar algún otro valor que tenemos acá hasta trasladar. ¿Ya? Eso hacemos. ¿Qué pasaría, pero en el caso? Esto hacemos si es que este valor famoso que nosotros tenemos aquí, fíjense, este famoso valor no es igual o es igual a X. Esa sería esta opción. Pero ¿qué pasa si Y no es X? Entonces, ¿qué le digo? Nosotros vamos a agarrar este X, lo dejamos ahí y este Y lo vamos a trasladar aquí. Y luego empezamos lo mismo aquí. Fíjense, hacemos lo mismo.
Voy a agarrar este y ahora y voy a ir a buscar aquí algún valor que tengamos para este lado. Voy a hacer lo mismo que esto, solamente que acabo de pararme acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le digo? Si es que ese valor, ese y, no es igual a este x, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si me dice que no es así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ponerle, fíjense, en la fila C-1, le vamos a poner el valor que nosotros hemos encontrado en la C1, ¿de acuerdo? Y en la C1 le vamos a poner 0, es decir, este y lo traigo aquí. Y se le vamos a poner 0, ¿cierto? Y obviamente aquí le digo, ni bien hago algún cambio, fíjense en la grilla, cuando hago algún cambio yo le voy a decir, acabo de generar un cambio, para avisarle que he hecho un movimiento, porque acabo de traerlo de aquí para acá, ¿ya? Y luego hacemos lo mismo, fíjense, voy a hacer lo mismo con este y. Ahora, este es el que yo quiero rellenar, ¿correcto? Y voy a ir a buscar acá si es que hay algún otro valor. Si no hay valor ya, entonces esto ya no cambia. ¿Correcto? No pasa nada. Pero yo ya registré el cambio. Pero si aquí hubiera un Z, cosa que aquí no debería haber, ¿no ve? Porque será I, digamos, si hubiera un Z, entonces acá me va a decir que la celda donde hay un valor es 0. Acá. Fíjense, voy a ir a buscar algún valor de este C-1. Ahorita sé cuánto vale, 2. ¿Desde dónde voy a ir a buscar? Desde la C-1, desde la 1 hasta la 0. ¿Correcto? Si es que ese C1 me da algo diferente de -1, por ejemplo, acá me ha devuelto ya 0, ¿cierto? Entonces voy a ir a preguntar si esa celda en la fila, columna 0, es igual a este valor. Si es igual, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer, fíjense, es agarrar esto y me va a decir que aquí en la segunda celda vamos a sumar, ¿cierto? Vamos a agarrar esto, este X lo mantengo acá y aquí va a ser 2i, ¿cierto? Acabamos de hacer eso. Fíjense, acabamos de sumar, ¿no? Le digo 2 por FC. Ahora, esta celda que era la fila C1, que es 0, aquí le voy a poner 0. Y listo. Y luego reduzco. ¿No? Le pregunto, ¿será que la fila es vacía? Si me dice que sí, entonces acá vamos a mejorar, ¿de acuerdo? Y yo le digo, voy a ir a buscar, vamos a hacer lo mismo, fíjense, C1 va a ser el resultado de ir a buscar algún valor desde la fila C-1. En este caso, fíjense, ya no hay valores, ¿no es cierto? Como ya no hay, entonces este no me genera cambio. Y terminamos. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Entonces, básicamente, ¿cuál es la estrategia? Esto es para mover hacia la derecha, ¿cierto? Vamos a agarrar algo así. Tenemos la columna o la fila, fíjense, vamos a hacerla más grandecita de 4 estas, ¿ya? Y lo que yo quiero es llevar los números de aquí hacia allá. Entonces, ¿dónde nos vamos a parar? Vamos a preguntar, ¿será que esta celda es vacía? Si me dice que sí, voy a ir a buscar el primer valor que nosotros encontremos aquí para trasladarlo acá. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a ir a buscar a partir de aquí hasta aquí una posición que contenga algún valor diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, si existe, me va a dar la posición. Y lo que yo voy a hacer es trasladar este aquí y esto lo dejamos en 0. Y luego le digo que ha habido un cambio. Pero si no existiera, quiere decir que está vacía, ¿no es cierto? No hay nada que mover. ¿Correcto? Y ahí no se genera cambio. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí terminaría. ¿Sí? Pero si es que existiera, entonces yo lo muevo acá. Fíjense, en el caso de que existiera, supongamos aquí hubiera un X. Entonces, al terminar, ¿qué debería suceder? Yo debería agarrar este y decirle, muy bien, vamos a ponerle el X aquí.
¿cierto? Y este debería generarme ya un cambio. Ok, una vez que tenemos esto, yo zapateo acá. Fíjense, no me muevo. ¿Sí? Y le digo, si es que nosotros agarramos desde aquí, entonces en este nuevo umbral, fíjense que este ya es 0, voy a ir a buscar algún otro valor, desde aquí hasta aquí. Si hay otro valor, que es este, fíjense, si hay otro valor, yo voy a ir a preguntar si es que es igual a este. Si es igual a este, le aumento, ¿cierto? Modificamos esta celda y luego ahora me paro acá, ¿correcto? Y hago lo mismo. ¿Se entendió? Aquí nomás me faltaría ver. ¿Qué pasa si el C1 es buscar? Si C1, fíjense, es diferente de menos 1, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo le digo que en la fila C vamos a ponerle el valor de la fila C1 y le digo que el cambio es true. ¿Correcto? Pero si C fuera igual a menos 1, entonces terminamos. Ya no hacemos más nada. ¿Ya? A ver, escribiendo. Le digo, nosotros vamos a recibir una fila. Mi columna, ¿en dónde debería empezar? Si tenemos que ir a la derecha, mi columna debería empezar en la 3, hasta dónde inclusive debería ir, hasta la 0 en el peor de los casos. Ya, pero vamos a empezar en la 3 y vamos a ir viendo cómo se hace. Mi columna empieza en la 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Yo le pregunto, ¿será que la fila en la columna es igual a 0? Le pregunto, la grilla. ¿Cierto? Si me dice que sí, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar la famosa columna que tenga el primer valor hacia la izquierda. Yo voy a ir a buscar entonces el primer valor hacia la izquierda en la fila F, en la columna C-1, ¿de acuerdo? Sin tocar E. Al terminar, fíjense, este C1 puede ser igual a menos 1. Si me dice que es menos 1, fíjense, aquí yo ya debería terminar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos terminar. Y no hacemos nada más. No marcamos nada. ¿Cierto? Terminar. ¿Correcto? Pero si me dice que C1 no es menos 1, fíjense, esta celdita significa que está vacía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo le digo que acabo de generar un cambio. Acabo de mover un valor. Entonces, cambio, sí le digo, ¿no? Hubo un cambio. Y le digo, en la fila columna, que no había nada, le vamos a poner, fíjense, le vamos a poner ahí lo que hay en la fila columna 1, porque acabamos de encontrar algo que hay más a la derecha, ¿cierto? Y luego continuamos, ¿cierto? Volvemos aquí. Fíjense, le pregunto, ¿no? ¿Será que la fila columna es igual a 0? Si me dice que no, entonces, ¿qué sería el caso? Si me dice que no, entonces vamos a hacer lo mismo. Fíjense, C1 va a ser el resultado de buscar algún valor, ¿ya? De buscar algún valor en la fila F partiendo de la columna C-1. Y acá preguntamos lo mismo. Si C1 es igual a menos 1, fíjense, si ya no hay más valores, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Terminar. ¿Cierto? Vamos a terminar. Pero si me dice que no, entonces tengo dos opciones. ¿Correcto? Tengo dos opciones. Una opción es que ese valor que está en la celda 1 sea igual al valor que yo estoy parado. Entonces le preguntamos, ¿el valor que está en la fila columna es igual que el valor que está en la fila columna 1? Le pregunto, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces sumamos. Yo le digo F, C, va a ser ahora el resultado de decirle 2 por lo que hay en la fila C. Borramos este valor. Fíjense, en esta columna 1 le vamos a poner 0 porque acabamos ya de trasladarlo a la derecha. ¿Correcto? Y luego yo ya no puedo sumar este una vez más, ¿no ven? Ya no puedo sumar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Yo le digo, bueno, aquí tengo que generar, ¿no? Cambio, le digo, cambio, hubo cambio. Sí. Y luego aquí mi columna debería reducirse en 1. ¿Correcto? Esto hacemos si me dice que sí
esta condición. Fíjense si es que esto es igual. Pero ¿qué hacemos si me dice que no es igual? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que ponerle en la fila columna C-1, yo tengo que ponerle a este dato que nosotros hemos encontrado aquí. Lo pongo. ¿De acuerdo? Reporto. Acabamos de tener un cambio porque lo he trasladado. ¿Ya? A menos que, fíjense, C-1 sea igual a C1. Si C-1, eso más bien también controlaremos. ¿Ya? Si C1, fíjense esto, porque si no me puedo estar engañando. ¿Será que C-1 es igual a C1? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces no he hecho cambio. Pero si me dice que no, entonces acabo de hacer un cambio. ¿De acuerdo? Cambio debería ser sí. ¿Correcto? Ok. Una vez que hacemos eso, entonces le digo que mi C va a ser -1. Ya está. A ver, escribiremos esto. ¿Cómo podríamos hacer esto? Porque luego tengo que volver, ¿no es cierto? Aquí. Y luego tienes que volver a preguntar si es que esto es 0 y así. ¿De acuerdo? Hasta que algún día termine. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo terminamos de mover? A ver, ¿cuándo vamos a terminar de mover? Vamos a terminar de mover cuando C, fíjense, sea menor que 0. Algún día va a terminar. O cuando me diga que hemos terminado. Cuando me han dicho que he terminado. Entonces, cuando sucede esto, o cuando sucede esto, vamos a terminar. ¿De acuerdo? O cuando algún día mi set va reduciendo, hasta que ya no haya lugares donde caminar. ¿Sí? Ok, lo escribiremos esto en cristiano. Ya, lo voy a escribir en cristiano esto y vamos a trabajar por acá. Solamente lo voy a traducir. A ver, dice, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A mí me están diciendo que mover a la derecha es equivalente a mover cada fila a la derecha. Entonces, lo que acabamos de hacer es mover hacia la derecha una fila F. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos queriendo hacer. ¿Se lee o está muy chiquitito, chicos? Se puede leer, Inge. ¿Se puede? Ya. Sí. Ok, entonces, si leen, estamos muy bien. También de la vista. Ok, mover a la derecha la fila F. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Mi columna dice que debería empezar en 3. Me faltan declaraciones, ¿no? Luego voy a hacer las declaraciones. Ahorita me estoy concentrando en mi procedimiento. Nosotros le vamos a decir que todavía no hemos terminado de hacer las cosas, ¿cierto? Terminó, le voy a decir, está en falso. ¿Cuándo decimos que terminó? Cuando realmente terminó. ¿Sí? Entonces, le terminó este paso. Acá le voy a decir, entonces, mientras mi columna sea mayor acá está mal, ¿no? Mi condición. ¿Cuándo termino? Cuando hacemos esto. Entonces, esto es cuando termino. ¿Ya? Esto es para terminar. Entonces, ¿cuándo continúo? ¿Cuándo continuaría? Si eso es para terminar. ¿Cuándo? Fíjense, esta condición es para terminar. ¿Cuál sería la condición para continuar? Esta es para terminar. ¿Cuál sería la condición para continuar? Si me dice que sí, fíjense, si me dice que sí, si es que esta pregunta me dice que sí, entonces terminamos. ¿Ya? Pero si me dice que no, continuamos. ¿Cuál sería la pregunta para continuar? Ya, si C es mayor o igual a 3, muy bien. Esa es una condición. ¿Cuál es la otra? C es mayor o igual a 0, está bien.
¿Cuál es la otra? Esto es lógica, ¿no ve? Yo le digo si A o B, si lo negamos esto sería equivalente a decir no A y no B. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la negación de C menor a 0? C mayor o igual a 0. ¿Y cuál es la negación de terminó? No terminó. ¿Correcto? ¿Cierto? Entonces lo vamos a poner aquí. Y además, le decimos, ¿no ve? Y además resulta que todavía no terminó de evaluarse. ¿Correcto? Eso vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Le tenemos que ir a preguntar si la grilla, a ver, nos vamos a agarrar esto, lo voy a agarrar esto acá, y vamos a ir viendo. Si la grilla, dice, en la posición F, C, ¿será que es igual a 0? Preguntamos, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces aparentemente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a buscar el famoso C1, ¿cierto? Que sería ir a buscar en la fila, a partir de la columna C-1, algún valor diferente de 0. ¿Correcto? Si al terminar eso, fíjense, C1 resulta que es igual a -1, le pregunto, si me dice que sí, entonces aquí yo le digo terminó, debería ser true. ¿Correcto? Acabo de encontrar una finalización. Y no he generado cambio. ¿Correcto? Pero si me dice que no, ¿de acuerdo? Entonces acabo de generar cambio. Cambio le debería decir que es true. ¿Cierto? Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es trasladar a la grilla en la posición F, C. Yo le voy a poner, ¿quién? Le voy a poner el elemento que esté en la grilla en la posición F, columna CU. ¿De acuerdo? Acabo de mover. Y le voy a decir que ese elemento en la columna F, en la fila F, columna 1, ahora ya va a ser 0. Eso significa que ya no está ahí. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Me lo traslado y lo voy a quitar. Y luego me mantengo, no me muevo en la columna. ¿Correcto? Eso hacemos. Pero ¿qué pasa si es que este me dice que no? ¿Qué pasa si este me dice no? Resulta que no, la grilla, la celda no está vacía. Entonces, si no está vacía, tengo que hacer lo mismo. Fíjense, C1 va a ser el resultado de ir a buscar, ¿qué cosa? En la fila F, desde la columna C-1, algún valor que sea diferente de 0. ¿Cierto? Si es que esa famosa columna existiera, o si es que es igual a -1, fíjense nuevamente, si me dice que sí, entonces aquí le digo terminó, deberíamos ponerle en true, ¿correcto? Y ya no hacemos más nada. Pero si me dice que no, entonces aquí tengo dos opciones, ¿correcto? Puedo trasladar sumando o puedo trasladar nomás. ¿Ya? Entonces aquí le pregunto, ¿será que la grilla, le digo, en la posición F, columna C, es igual a la grilla en la fila F, columna C1? Le pregunto, ¿cierto? Si son iguales, fíjense, entonces esto me genera un cambio, ¿correcto? Yo le digo cambio, debería ser a true. ¿Correcto? Esto es true. Y una vez que tenemos esto, cambiamos. Resulta que la grilla en la posición F, en la posición C, debería ser igual a 2 veces ese valor, porque resulta que son iguales, ¿cierto? O que es lo mismo, fíjense, agarrar la grilla de la columna, de la fila F, columna C, y sumarle con la grilla que está en la fila F, columna C1, porque son iguales, ¿no ven? 2 veces eso. Acabo de sumarles.
Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar este elemento de esa columna. Entonces le digo, en la grilla F, columna C1, fíjense, yo le voy a poner 0. ¿Está bien? Hacemos eso. ¿Correcto? Eso hacemos. Pero ¿qué pasa? Me dice si es que resulta que no es el valor. Una vez que hemos hecho eso, esta fila, fíjense, o esta columna, yo ya no la puedo volver a sumar. Entonces le digo C va a ser igual a C menos 1. Me muevo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es que ese valor que hemos encontrado no es igual al valor que tenemos en la fila? Entonces, ¿qué le voy a decir? Que en la fila, fíjense, en la grilla, en la fila F, columna C-1, es decir, a mi izquierda de mi celda al ladito, yo le voy a poner el elemento que hayamos encontrado en la columna 1. Me voy a fijar, acá tengo que hacer un control. Te pregunto, ¿será que C-1 es igual a C1? Le pregunto, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces no he generado cambio. Pero si me dice que no, fíjense, si me dice que no, entonces he generado cambio. ¿Ya? Si me dice que sí, aquí le digo cambio es true. Pero si me dice que no, no he generado cambio. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo algo así? A ver, vamos a ver si yo tengo algo así, ¿no es cierto? Yo estoy aquí. Acá existe el 2 y aquí existe el 4. Ya, entonces me he venido aquí, ¿no ve? No es 0, no es 0. ¿Correcto? Entonces le he ido, anda a buscar en este lapso la columna en la que viva un valor. Entonces, ¿qué me va a devolver? Fíjense, esta es la 3, esta es la 2, la 1, la 0. Entonces, ¿qué me va a devolver? 2. Esto es C1, este es C. Entonces, ¿qué me está diciendo? Aquí no son iguales. Entonces, en la grilla me dice fila C, este es C, 3. 3 menos 1 es 2. Entonces, aquí ponle ese valor. Le pongo 4. Fíjense, me averiguo. C1 es igual a C menos 1. Si me dice que sí, entonces no he generado cambio. Fíjense, no he movido a ningún lado. ¿Correcto? Lo he mantenido nomás aquí. Es zapateado. Entonces, aquí, si es que resulta que este valor ya es igual o es diferente, entonces no hemos hecho ningún cambio. Pero si son iguales, vamos a tener cuidado. Si es que son diferentes, entonces aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Acá hay que tener harto cuidado. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros teníamos esto? Ya, este C, ¿correcto? Aquí está 2. Y aquí adelante, fíjense, yo he encontrado este valor 4. Por decir, esta era la 3, la 2, la 1 y la 0. Entonces, C1, ¿qué es? Es 1. A esta celda, sé cuánto es 3. Entonces, en la celda C-1, aquí en la 2, dice, yo le tengo que poner el valor que vive en la celda 1. Entonces, 4 me lo traigo acá, si son diferentes. ¿Ya? Y aquí le tengo que poner 0, ¿no ve? 0. Eso vamos a hacer aquí, porque si no nos vamos a caer. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo cambio, entonces le digo en la grilla, fíjense, en la fila F, columna C1, yo le tengo que poner 0, porque realmente he movido. Pero si es que no son diferentes, es esta situación. Lo pongo nomás el 4, pero cuidado, no lo voy a borrar este 4, porque si no me voy a equivocar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Por cualquiera de los dos, fíjense, lo que nosotros vamos a hacer es, ya sea porque sí o porque no ese, entonces lo que vamos a hacer es decirle que C se va a reducir en. Ya está, y volvemos a hacer esto. Aquí terminaría mi mientras, ¿no? Hasta ahí. ¿De acuerdo? Ok, lo vamos a pasar esto a limpio. Fíjense, eso es mover una fila a la derecha. Similar trabajo se hace para mover una fila a la izquierda
o mover una columna hacia arriba o mover una columna hacia abajo. La diferencia es que trabajamos en la columna, ¿cierto? En cambio aquí estamos trabajando en la fila. Para arriba abajo se trabaja en la fila o en la columna y para izquierda derecha se trabaja en la fila. A ver, vamos a ir a ver qué programa nos toca hacer. El programa 19, ¿no? Cancel. Ok. No, no quiero esto. Aquí quiero borrar. Programa 19, ¿no? Oh, 19, creo que así nomás es, ¿no? Ok. Entonces nos vendremos a... Nosotros queremos hacer este famoso juego. Y básicamente para este famoso juego habíamos dicho que necesitamos ¿cuántas variables? Habíamos pensado que nosotros necesitamos tener el nivel, ¿correcto? Necesitamos tener ¿cuántos atributos? Necesitamos tener la grilla, ¿correcto? Necesitamos tener el estado, que es un boolean. Y ahorita también me estoy dando cuenta que hay una variable que nosotros necesitamos manejar, que es esta, que es también un boolean, para registrar si ha habido cambio o no ha habido cambio en un movimiento. ¿Correcto? Entonces aquí, voy a hacer solamente este, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Por el momento le voy a poner void y le voy a decir, si yo quiero mover a la derecha, fíjense, los datos de la grilla, básicamente eso es equivalente ¿a qué? A mover a la derecha todas las filas de la grilla. Entonces voy a ir fila por fila, ¿de acuerdo? Le voy a decir a la fila 0, fíjense, a la fila 0, le voy a decir que vaya a mover a la derecha. Luego a la fila 1 le voy a decir mover a la derecha. Y luego a la fila 2 le voy a decir mover a la derecha. Y luego a la fila 3 le voy a decir mover a la derecha. Lo que acabamos de analizar ahorita es para mover una fila nomás. ¿De acuerdo? Entonces, mientras mi fila sea menor, ¿a cuánto? A 4, porque de ese tamaño es mi grilla, le vamos a decir eso. Y mi problema que se reduce a mover la fila hacia la derecha. ¿Qué fila quiero mover hacia la derecha? La fila F. ¿De acuerdo? Por el momento lo dejaremos ahí. Luego vamos a ir analizando. Lo primero que tenemos que hacer es mover. Obviamente, antes que tendríamos que hacer es verificar el estado. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a decir, si el estado todavía está en juego, ¿correcto? Entonces, el primer paso, ¿qué cosa es? Es ir a mover, ¿ya? Y dependiendo de si hay cambio o no hay cambio, ¿correcto? Hay que hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Hay que poner un nuevo número aleatorio. Solamente estamos haciendo el mover. Fíjense, este es el método privadísimo que acabamos de razonar, que este es un void, que se llama que vamos a mover, fíjense, la fila hacia la derecha. ¿Y qué es lo único que necesitamos tener para esta ocasión? Solamente el dato de la fila. Este que acabamos de escribir aquí, no es este, fuera. ¿Dónde está? El sublime. Ese que acabamos de escribir aquí sería eso que tenemos que poner acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo muevo aquí. Vamos. Ya que tenemos llaves de más, ¿no? Y tenemos una llave aquí fuera. Y vamos a ver. A ver, me dice. Acá lo que nosotros necesitamos, dice, es tener esta variable local, que es C. ¿Cierto? Esa necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos este término que es un boolean. ¿Correcto? Dicen que va a empezar en 3. Mi término en que va a empezar en falso. Mientras mi C sea mayor o igual a 0 y además no hayamos terminado, entonces vamos a hacer un montón de cosas. ¿Correcto? Aquí, ¿qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar si la grilla, fíjense, es igual a 0. Si la grilla es igual a 0, vamos a hacer desde aquí hasta acá. ¿Correcto? Caso contrario, fíjense, el C, vamos a hacer desde aquí hasta aquí, creo. ¿Correcto? Vamos a ir cerrando. ¿Sí? Eso.
Entonces, si me dice que sí, tenemos que hacer esto. Dice, C1 va a ser el resultado de ir a buscar, ¿correcto? De ir a buscar la columna esa famosa que nosotros queremos buscar hacia la izquierda en la fila. ¿Ya? Ese es C1. Ese es buscar. Ahorita vamos a hacer este buscar. Ese es puntico. Aquí le pregunto, le pregunto, que C1 es igual a menos 1? Si me dice que sí, hacemos esto. Si me dice que no, fíjense, si me dice que no, entonces hacemos esta otra cosa. ¿De acuerdo? Hasta bien. Entonces, si me dice que sí, aquí ¿qué le digo? Término debería ser true. ¿Correcto? Hasta ahí. Este se viene por acá. Vamos a recorrer. Ese es su sí. Su es. Si es que fuera que C1 no es menos 1, entonces acabo de encender mi atributo cambio. ¿Ya? Mi cambio va a ser true. Y luego voy a hacer este cambio en la grilla. Y luego le voy a decir que mi grilla se pone ahí. ¿Correcto? Eso hacemos por el no de este. Este sería el sí de esta cosa. El else. Nos venimos acá y hacemos. Lo primero que hacemos es buscar este famoso, si es que hay algún valor hacia la izquierda. ¿Correcto? Nuevamente aquí preguntamos. Si es que no existiera, fíjense, si no existiera, entonces nosotros necesitamos decirle que acabamos de terminar. Ya no vale la pena seguir haciendo cosas. ¿Sí? Terminó, está ahí. Pero si me dice que no, fíjense, si me dice que no, entonces vamos a hacer todo esto. ¿Correcto? Vamos a hacer todo esto. Esta cosa que tenemos por acá. Lo primero que hacemos es que mi grilla se debe establecer. Tenemos que preguntarnos, ¿será? Le digo que eso es igual. Si me dice que sí, hacemos desde aquí hasta aquí. Si me dice que no, aquí me falta una llave. ¿De acuerdo? Me va a faltar una llave por acá. Aquí le vamos a aumentar porque una llave acabo de borrarla. ¿De acuerdo? Si me dice que sí, entonces acabamos de registrar un cambio. Sí. Luego tengo que hacer este cambio en la grilla. Luego tengo que hacer este cambio en la grilla. Y luego le digo eso. Pero si me dice que no, fíjense, lo que yo voy a hacer es mover ese dato a ese lugar. ¿Correcto? Y aquí yo tengo que preguntar nuevamente. Si es que esa celda que yo encontré era igual a la celda donde yo he trasladado, entonces prácticamente no hay cambio. Pero si es que la celda donde yo encontré un valor es diferente a la celda donde yo he trasladado, acabamos de poner un cambio y tengo que actualizar. Para cualquiera de los casos, ese mi C cambia. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Entonces, a ver, iremos revisando. Este es de aquí, este es de aquí, este es de ahí, perfecto. Este es de aquí y me falta uno, ¿correcto? Este es del while, este que tenemos acá. Este está muy adentro. De aquí debería estar aquí. Bien, qué razón. Y este es ahí. A ver, veremos. Este es mi while, perfecto. Este viene a ser con este. ¿Ya? Sí, termino aquí. True. El único lugar donde me debería salir error es aquí. En el buscar. F1. Acá me sale un error. Sí, señor. Me falta una llave. Ahora sí. Me tiene que salir aquí. En los buscares. ¿Correcto? Básicamente eso es. Entonces, esta es la clave. Yo tengo que buscar hacia la izquierda. ¿Este buscar qué hace? Fíjense, el buscar se va a ubicar en la fila F. Y se va a ubicar en esta columna. En esta.
Entonces, mi procedimiento, ¿qué va a ser? Va a ser buscar algún valor diferente a 0 en la fila F y le vamos a poner en la columna col, así le llamaremos. Entonces, no sé desde dónde me están pidiendo, pero de hecho no va a ser la 3. Desde aquí mínimamente va a ser 2 y demás. ¿Ya? Entonces, aquí yo le digo mi columna. Entonces, ¿qué tengo que ir a preguntar? ¿Será que esta fila columna es diferente de 0? Si me dice que sí, entonces le respondo col. Entonces, aquí preguntamos. Fíjense, yo le voy a decir, F columna en la grilla es diferente de 0. Le pregunto. Si me dice que sí, entonces, ¿cuál es mi respuesta? Mi resultado es la columna. ¿Ya? Pero si me dice que no, fíjense, si me dice que no, entonces yo tengo que decirle que mi columna es -1 y tengo que volver a preguntar esto. ¿Cierto? Si mi columna es diferente de 0, entonces hacemos esto. Así. Esto es para terminar y esto es para continuar. Facilito. Entonces vamos a escribir. Fíjense, ese buscar básicamente es este. Vamos a agarrar y le digo, este es un procedimiento que me debería devolver una columna. Resultado de ir a buscar en la fila F, ¿ya? En la fila F, desde la columna col hacia la izquierda, la columna o la celda col que tenga un valor diferente a 0. ¿Ya? Si no hay, fíjense, entonces la respuesta debería ser -1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, este es el famoso C1 que hemos estado charlando hace rato. ¿De acuerdo? Ese es el famoso C1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que yo tengo que ver es que la columna sea mayor a 0, mayor o igual a 0. Entonces le preguntamos, mientras le digo que la columna sea mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir a preguntar? Si es que ese valor que está ahí es diferente de 0. Y además, le digo, y además todavía no encontré, ¿qué decimos? ¿De acuerdo? ¿Qué sería encontré? Encontré es un boolean. Fíjense, vamos a hacer como la justicia, ¿cierto? Encontré, todavía ¿no ve? No he encontrado. ¿Cierto? No he encontrado. Estoy buscando, fíjense. Entonces, ¿qué le voy a preguntar? ¿Será que el valor que vive en la fila F, columna col de la grilla, es diferente de 0? Le pregunto. Si es que es así, acabo de encontrarlo, ¿correcto? Entonces le digo, encontré, va a ser igual a true. Lo acabo de encontrar. ¿Y dónde lo he encontrado? Fíjense, lo he encontrado en col. ¿Correcto? Y listo, debería terminar. Caso contrario, si no es, entonces sigo buscando. Pero mi columna, ¿dónde debería irse? Mi columna debería irse uno atrás. Entonces, por cualquiera de los casos, fíjense, voy a encontrar. Inicialmente, mi C1, ¿en qué va a empezar? C1 va a empezar en -1. ¿Eso qué significa? Que no lo he encontrado. La única vez que este C1 va a cambiar, fíjense, es que esto suceda, que yo lo haya encontrado. Y a la primera que encuentre ya no vuelvo a preguntar. ¿Cierto? Esto no es mayor o igual que 9, es que 0. ¿Entendió? Entonces, fíjense, si a mí me dicen, acá por ejemplo, yo tengo el 2, aquí tengo el 2 y aquí tengo el 4, y me dicen, ¿no? Empezá a buscar desde aquí para allá. Me dicen, la primera columna que tenga un valor distinto de 0 es de 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo 0, 1. Entro en la fila F. Mi C1, ¿cómo va a ser? -1. Mi C1, entonces, por defecto me dice, no lo encontré, a menos que lo encuentre. ¿Cierto? La columna, ¿con qué va a empezar? La columna va a empezar con 2. Desde aquí me dicen, ¿no es cierto? Entonces le digo, todavía no lo he encontrado. Podríamos agarrar estos dos en uno solo también, es completamente posible. A ver, le pregunto, ¿la columna es mayor o igual que 0? Mi columna, fíjense cuánto vale aquí. Mi columna vale 2 la primera vez, acá. ¿Ya? Sí, me dice. ¿Y todavía, y no encontré? Sí, me dice. Entonces le pregunto, ¿el valor de la grilla en la fila F,
columna 2 es diferente de 0, no me dice. Entonces mi columna reducimos. Tenemos 1. 1 es mayor o igual a 0, sí. ¿Y todavía no lo encontré? Sí. Le pregunto, me vengo acá. Fíjense, acá estoy. La grilla en la fila F, columna, que es 1, ¿es distinto de 0? Sí, me dice. Entonces mi encontré se encendió. Y mi C1, ¿con qué se va a poner? Ya no es menos 1, se pone en 1. Mi columna, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Y me encontré cómo se enciende en true. Le pregunto, ¿será que la columna es mayor o igual a 0? Sí. Y no encontré, esto ya me va a dar falso, ¿correcto? Porque acabo de encontrar. Entonces termina, ¿cierto? Termina aquí. ¿Y qué me responde? Aquí, 1, C1. Aquí acabo de encontrar el primer valor hacia la izquierda sin tomar en cuenta esta celda. Pero eso es lo que hace el buscar. Y una vez que me das esta columna, yo empiezo a mirar, ¿no? Este es igual que este, entonces se va a entrar a este procedimiento. Fíjense, se va a entrar acá. Me va a decir como este dato no era 0, entonces se viene aquí. Va a buscar, mi C1 va a ser 1. Y acá le pregunto, ¿no ve? Este valor que vive aquí es igual a este. Si me dice que sí, entonces fíjense qué es lo que va a hacer. Me va a reportar un cambio. Acá, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a poner, esto vamos a borrar, ¿de acuerdo? Eso me ha respondido 1. Fíjense, ese es mi buscar. Entonces, acá en la grilla ya no va a tener 2, sino ¿cuánto va a poner aquí? Aquí le va a poner 4, ¿correcto? Grilla FC más grilla FCU, 4. Y luego aquí le va a poner 0, o sea, 0. Y luego se mueve aquí, ¿de acuerdo? Y vuelve a preguntar, ¿este es vacío? Sí, me dice. Fíjense, ese es vacío, ¿correcto? Va a entrar por aquí, por acá va a entrar. Esta celda es vacía, sí, me dice. Entonces, a partir de aquí, fíjense, de aquí hasta aquí, para atrás, desde aquí hacia allá, va a ir a buscar la celda que tenga un valor diferente a 0. ¿Y esto qué me va a devolver? C1 es 0, ¿cierto? C1 es diferente de menos 1, sí. Entonces, mi cambio se va a establecer en true. Y en esta celda, fíjense aquí, yo le voy a copiar el 4. O sea, copio el 4 y esta se va a volver 0. ¿Correcto? Y aquí me mantengo y vuelvo a entrar. ¿Sí? Solamente una vez sumo, por eso es que me cambio. Vuelvo a entrar. Le digo, todavía no he terminado, ¿no ve? Le pregunto, ¿esta celda es 0? No me dice. Entonces entra por aquí. Y a partir de aquí, fíjense, va a ir a buscar la celda que tenga un valor diferente de 0. Y aquí no va a encontrar, porque este es 0 y ya no hay más. Entonces C1, ¿qué me va a devolver? Menos 1. Le pregunto, ¿C1 es igual a menos 1? Sí, me dice. Entonces termina. Volvemos acá. C es mayor o igual que 0, sí. ¿Y no terminó? No, este ya me da falso. Entonces hemos terminado. Fíjense cómo quedaría mi celda. Así. ¿Cómo teníamos la fila? Teníamos así, ¿no ve? 4, 2, 0, 2. Y al terminar me ha quedado así. ¿Correcto? Eso vamos a hacer con cada fila. Y listo, eso sería equivalente a mover. ¿De acuerdo? Una fila de la grilla. Y para mover a la derecha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mover todas las filas de la grilla. ¿Se entendió? Un poco entreverado. ¿Se entendió el problema? ¿Sí, no ve? Hay que ir a analizar un poquito. Y la idea, a ver, ¿quién me lo hace hasta el día jueves? El mover a la izquierda. El mover a la izquierda es prácticamente similar. ¿Ya? El mover a la izquierda es, como les digo, prácticamente casi igualito es. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de buscar hacia la izquierda, vas a buscar hacia la derecha ya también. Y esta tu columna no va a empezar en 3. ¿En qué va a empezar? En 0.
Y eso va a ser mientras mi C sea menor a 4, ¿cierto? Y no terminó. Y este buscar ya no va a ser buscar desde la fila F hacia busca hacia la izquierda, ¿correcto? Desde C-1. Hay que hacer un buscar a la derecha en F desde la C más 1. Y luego el resto es igualito cuidando, ¿no? Los casos. En este caso ya no sería C-1, sería C más 1. Entonces así. ¿De acuerdo? Eso. Ok, esto se los voy a subir. Eso sería solamente mover a la derecha. Está bien hecho a lo bruto. ¿De acuerdo? Fuerza bruta hemos usado acá. No hemos hecho ninguna otro análisis para mejorar el pensamiento. Bueno, hemos mejorado una opción, ¿cierto? Porque la primera opción, ¿qué cosa era? La primera opción era el análisis de estas 4 alternativas, de todas estas alternativas que habíamos hecho, ¿cierto? Esa es la otra opción. Programar todito esto, si no hay, si hay, cada una de las situaciones. Fíjense. Y toditas estas situaciones las hemos transformado a trabajar así. Ya lo que hemos analizado acá, que básicamente lo hemos planchado en este procedimiento que tenemos por acá. ¿Está bien? Eso sería mover a la derecha. Fíjense, acabamos de mover. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que verificar? Si hay cambio, ¿cierto? Si hay cambio. Luego, ¿qué tenemos que verificar? Si ya hay ganador. Si es que hay cambio y no hay ganador, entonces tenemos que incrementar aleatoriamente un valor, la grilla, ¿cierto? Y luego de eso yo tengo que ir a verificar si puede haber posibilidades de movimiento en cualquier sentido de la grilla. Correcto, y siempre me voy a fijar en esa celda donde yo he puesto el nuevo valor. Si arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo hay un valor igual que él, se puede mover. O si es que hay un espacio vacío, se puede mover. ¿Ya? Sí, se los voy a tratar de subir el chat, pero más tardecito, por favor. Ay, Dios mío, ya estoy tarde. Ya tengo otra clase. Hasta el día jueves, jóvenes. Gracias, Inge. Hasta el jueves. Cualquier duda el jueves, ¿de acuerdo? No se queden callados, no se queden con la duda. Está bien, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Chao, chao.